Hola a todos, bienvenidos a Javier Migrante en YouTube. En este video vamos a hablar de 4 países de Europa a los cuales puedes emigrar hablando únicamente español. Así como lo oyes. Si tú eres de esas personas que dice, mira, yo no quiero aprender inglés ni quiero aprender segunda lengua, pues acá tienes una excelente opción y es la posibilidad de poder emigrar a un país en el que puedes hacer vida, en el que puedes comprar, hacer diligencias, aperturar cuenta bancaria, hacer una infinidad de cosas sin necesidad de tener que manejar una segunda lengua o tener que llevar a una persona para que te haga las veces de traductor. Así que si estás pensando en emigrar y no tienes segunda lengua y además no quieres estudiar otra lengua, este video definitivamente es para ti. Como primera opción tenemos a España. Y por supuesto, España es de esperarse porque en España se habla español. Pero aquí es precisamente donde me quiero detener, porque en España no solamente se habla español. De hecho, el español es el castellano y se le dice castellano porque se originó en Castilla-La Mancha. Pero es que en España también se hablan otros idiomas locales, como lo son el valenciano, el catalán, el euskera y el gallego. Así que dependiendo de la región en la que decidas vivir, podrías lidiar con un tipo de idioma local. Tienes que tener esto muy, pero que muy en cuenta al momento de elegir a España como destino. Si eliges Madrid, pues hablarás solamente castellano, no pasa nada. Pero si eliges Valencia, vas a encontrar gente que habla valenciano. Y aunque todos, los catalanes, los gallegos, los oriundos del País Vasco o los valencianos hablan castellano, también hablan su idioma local. Y eso es completamente válido. La lengua principal hablada en España, por supuesto, es el castellano español, pero también son segundas lenguas oficiales los idiomas que te he mencionado. Así que, en efecto, vas a poder vivir con el español, vas a poder entenderte perfectamente y comunicarte, pero acá también quiero que sepas algo, que el español que se habla en España tiene terminologías bastante diferentes, pues situaciones en las que no vas a entender el contexto al momento en el que llegas. Y esto te lo digo porque si eliges España como destino, tienes que saber que en este país, al principio, pues ya va. Entender el humor, los chistes, en los términos. Por ejemplo, los españoles se despiden con venga, algo que es completamente contradictorio. O dame un toque, no es que toques a la persona, sino que le llames. Entre otras cosas, es importante que sepas que esto pasa en España y que aunque hablan español y te van a entender perfectamente con tu acento hispanoamericano, tienes que saber que tienen sus formas y sus maneras. Y eso también es aprender algunas cosillas para poder hacer vida en este país. Nuestra segunda opción es Andorra. Este es un pequeño país, es más, le podríamos llamar un diminuto país que está entre España y Francia. Es tan pequeño que no tiene autopistas. Imagínate lo pequeño que es. Andorra es un país en el que el idioma oficial es el catalán, no es el español. Sin embargo, todas las personas que viven allí hablan perfectamente español. El 99%. Vamos a dejar un 1% de margen por si acaso. También se habla francés por la cercanía con el territorio francés, pero el idioma oficial de allí es el catalán. Este territorio libre, considerado Principado francés, es un país en el que vas a poder hacer vida en español, en el que vas a poder aperturar una cuenta bancaria, en el que vas a poder alquilar una propiedad o comprar una propiedad, en el que vas a poder ir al supermercado, a una tienda, comprar una línea telefónica, cualquier diligencia en español. Además, es un país que está minado de inmigración hispanoamericana y de inmigración española. Por tanto, todas esas personas hablan perfectamente en español, se van a comunicar contigo sin ningún problema en español y vas a poder allí hacer vida. Además, por sus bajos impuestos, ha sido un territorio al que han decidido ir a vivir muchísimas personas y si tú
quieres ir a vivir allí, vas a poder hacerlo sin ningún problema. Evidentemente, teniendo en cuenta los pasos para poderte regularizar. Pero si se trata de escoger un territorio en el que vas a poder hablar en español, comunicarte, hacer diligencias, llevar una vida, allí sin ningún problema lo podrías hacer. En efecto, los letreros, los carteles están en catalán, las comunicaciones, las misivas oficiales de las autoridades las recibirías por correo en catalán, la información en general la recibirías en catalán, pero es que si te hablan en catalán, suponiendo que ocurra el caso, la persona que te habla en catalán, al hablarte despacio, vas a entender el contexto de la información. Así que, por el parecido entre el castellano y el catalán, sin duda alguna te vas a poder comunicar. De manera que esta segunda opción es una segunda muy buena opción si procedes de América Latina y si estás en un punto en el que definitivamente además o no quieres o no puedes aprender una segunda lengua. Pero antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Ya activaste la campanita? Pues si no lo has hecho, te invito a hacerlo porque estoy subiendo videos cada semana, videos sobre contenido migratorio. Así que si tú estás pensando en emigrar, te gustaría emigrar en algún momento, estás estudiando las opciones de Europa o simplemente te gusta estar informado sobre el contenido migratorio, este es el canal que tienes que seguir porque subo videos nuevos cada semana. Así que te invito a que te suscribas, a que seas parte de esta comunidad y si te gusta este tipo de contenido, ¿por qué no seguirme? Así que te pregunto, ¿ya le diste like? ¿Ya activaste la campanita? Gracias. Continuemos. En la tercera opción de este ranking tenemos a Portugal. Y es que Portugal, aunque el idioma oficial es el portugués, en efecto, allí podrías vivir hablando español sin ningún problema. Porque la gran mayoría de los portugueses entienden el español, han estudiado español en la escuela y pues lo entienden, lo digieren y sin ningún problema te podrías comunicar. Sobre todo, sería muchísimo más fácil si te vas a vivir a ciudades cercanas a la frontera con España. Allí la cosa se pone mucho más sencilla porque inclusive los portugueses también llegan a hablar en español en el día a día. En este país el tema sería pues que en efecto el idioma es el portugués y que a la larga probablemente termines aprendiendo bastante de portugués si lo quieres. Sin embargo, vas a poder hacer cualquier tipo de diligencia, ir al banco, al supermercado, alquilar una propiedad, comprar un vehículo. Tu día a día va a ser bastante sencillo en español. Ten en cuenta, por supuesto, que el portugués es el idioma y los letreros de la ciudad, los letreros de la señalética, del transporte, de las calles van a ser en portugués. Sin embargo, si le hablas despacio a las personas, te van a entender y el portugués es una gente demasiado amable. De manera que van a entender que no hablas el portugués, te van a pedir que les hables despacio y sin ningún problema te vas a poder comunicar y hacer entender. ¿Cuál es mi recomendación? También que antes de ir a Portugal veas televisión en portugués, ya sea aquí en YouTube, ya sea que tengas televisión por cable con canales de Portugal, que lo escuches porque sí existe una diferencia bastante considerable entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. Algo así como el español de Latinoamérica y el español de España, o el español de Hispanoamérica y el español de España. El acento cambia, las terminologías cambian y por supuesto eso se percibe al momento de hablar. Si tú hablas con un brasilero te vas a comunicar mucho más fácil, él hablando en portugués, tú hablando en español, pero en Portugal es un pelín más complicado porque el acento cambia. Entonces mi recomendación es que habitúes tu oído, que escuches portugués de Portugal previo a tu viaje, un par de meses, escuches diariamente allí, aunque no entiendas todo, vas escuchando y cuando aterrices en Portugal, créeme que vas a estar mucho más inmerso para entender lo que te comunican. Así que esta, sin duda alguna, es una excelente opción.
Y en la cuarta opción de este ranking, yo te recomiendo a Italia. Italia es un destino en el que podrías emigrar hablando español. Pero acá hay que tener en cuenta ciertas cosas, ciertos detalles que te voy a poner en contexto. Lo primero es que sepas que en Italia no solamente se habla italiano, por ejemplo, también se habla el napolitano. Pero es que se hablan una infinidad de idiomas o de lenguas locales que son muy distintas al italiano y que cuando las escuchas al oído no las vas a entender. De hecho, si tú te tomas el tiempo de estudiar italiano y te vas a vivir a Italia, gran parte del tiempo no vas a poder entender lo que otros están hablando porque probablemente estén hablando en la lengua local. Recuerdo cuando estuve en Italia, por ejemplo, en Caserta, allí en esa zona habían personas que vivían en una zona de Caserta que hablaban una lengua local y habían personas de Caserta que hablaban otra lengua local y así sucesivamente. Cuando iba a Nápoles también habían personas que hablaban lenguas locales y era completamente diferente las terminologías. Esto te lo digo porque sí va a representar un choque importante al momento de llegar, porque vas a escuchar de repente el anuncio del tren, del autobús, la gente hablando por la televisión y vas a entender, vas a pillar cosas con el paso de los días porque el italiano es bastante símil. Sin embargo, en la calle vas a enfrentar esta realidad. Sin embargo, vas a poder hacer una vida en italiano. De hecho, la posibilidad de ir aprendiendo poco a poco el idioma es altísima por lo parecido que llega a ser. Si te comunicas lentamente, te van a entender. Y evidentemente, si las personas te comunican lentamente, se comunican lentamente contigo, también te van a poder entender. Mi recomendación, al igual que con Portugal, es que te tomes el tiempo de escuchar italiano antes de ir, sobre todo para que no llegues perdido, para que cuando escuches palabras más o menos sepas de qué va el tema y con el paso de los días vas a fluir muchísimo. Créeme que existe un parecido en un gran porcentaje, en un alto porcentaje del idioma que te va a facilitar la posibilidad de comunicarte, de hacer diligencias y de entenderte. Sin embargo, también aquí hay que tener algo muy, pero que muy en cuenta. Que en italiano solamente viven italianos. Entonces, si tú le llegas hablando en español a una persona que aprendió el italiano como segunda lengua, probablemente cuando le intentes hablar en español no te entienda. Y esto te lo digo para que no te frustre, porque si tú le hablas de repente a una persona de Marruecos que vive en Italia, que sabe hablar italiano, pero escucha el español, no va a entender nada. O sea, esto tienes que tenerlo muy en cuenta. Y esto para que sobre todo te pongas en contexto cuando al interlocutor que tienes enfrente. Oye, este tipo de persona quizás no me puede entender porque su idioma nativo no es el italiano. Y esto es válido para Portugal y válido para Cataluña. Atentos. Finalmente, me gustaría agregar que hay personas que recomendarían Francia, sin embargo, para mí Francia no es una opción. Aquí yo sí siento que cambia completamente el idioma, aunque también es un idioma romance. Yo no los recomiendo como opción porque realmente sí existe una diferencia bastante abismal en muchísima terminología y va a ser bastante complicado poder vivir en Francia hablando español. Lo mismo a quienes en algún momento he visto que puedan recomendar de repente Rumanía. Existen similitudes en palabras, sin embargo, la diferencia es brutal. ¿Son idiomas que provienen todos del latín? Sí, pero no son iguales. Hay diferencias abrumadoras y en efecto vivir en estos países hablando solo español, yo personalmente con total responsabilidad no te los recomiendo. Los anteriores sí, porque creo que son países en los cuales definitivamente vas a poder hacer vida, vas a poder comprar cosas, vas a poder hacer diligencia, vas a poder
vivir en términos generales. Así que sin duda alguna es una excelente opción. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué recomendación nos das? ¿Qué otras ideas puedes compartir con aquellas personas que están pensando en emigrar y que dicen, oye, me gusta uno de estos países pero me da miedo? ¿Qué cosas crees que podrías agregar y aportarle a esta comunidad? Creo que entre todos podemos ayudarnos, sobre todo aquellos que vienen de aquel lado y que no tienen las posibilidades de aprender un idioma por las razones que sean. Aquí estamos precisamente es para ayudar. Así que si te gustó este video, dale like, comenta, comparte y recuerda suscribirte porque con ese pequeño gesto me ayudas muchísimo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición. Hasta entonces.